estar, gente? ¿Cómo están? Soy Gino Manfredini, acaba de comenzar La Ciudad y Usted, este programa que tenemos para ustedes cada miércoles aquí en Canal 4 de BBC, siendo las 3:30 de la tarde. Arrancamos este programa en el que, bueno, vamos a hablar obviamente de las listas que se cerraron ya para las próximas elecciones legislativas. Tanto senadores, diputados y concejales se van a pasar a votar, todos nosotros vamos a votar. Y bueno, a partir de este programa vamos a empezar a traer aquí diferentes precandidatos para concejales, así nos dicen sus propuestas, algunos se dan a conocer, otros se establecen en la gente que ya los conocen, y también vamos haciendo las preguntas que todos nosotros queremos hacer, porque bueno, como sabrán, hay muchas cosas que nosotros queremos saber, y cuando digo nosotros me refiero a todas las personas que no estamos en política, que no hacemos política de forma directa. Hoy 28 de junio arrancamos con esta forma de hacer programas quizás, si bien ya hemos hablado y entrevistado a diferentes concejales, vamos a hacerlo de una forma más particular, minuciosa con cada uno de los concejales, haciendo inclusive una presentación que, bueno, desde la producción las estamos armando y quedan bastante bien. Y hablando, cuando uno arranca diciendo producción, obviamente se tiene que acordar de todos los compañeros que le hacen el día a día más fácil para trabajar, para dedicarse a esto que es los medios de comunicación y lo que es la televisión. Tengo que nombrar a Jeremías Pistarelli, mi compañero en este programa, La Ciudad de Usted, y obviamente a la gran Coca Sensi, que nos da la oportunidad para estar aquí en hacer el programa. También a Eduardo, a Rulo, a Ariel. Bueno, Ariel hoy no está Rulo, que le mandamos un gran abrazo, que nos puede cortar la cámara. Y bueno, siendo así, vamos a ir a una breve pausa. Antes te digo que nos podés seguir en Facebook, nuestra página oficial es La Ciudad y Usted, también en YouTube, donde subimos las mejores partes y fragmentos del programa, y envíanos un mail al laciudadyusted@gmail.com. Y te cuento por arriba también otros temas que vamos a estar tocando de actualidad en el programa del día de hoy, Subteva y otro ofrecimiento por parte del gobierno de Vidal hacia los maestros, que es la vez número 14 que hay un ofrecimiento. Se verá si Subteva, si los diferentes gremios de la educación quieren aceptar y van para adelante o no. Por el contrario, se niegan. Es casi un 27% el aumento que le quieren hacer. Hay 6% más, a diferencia del último que le hicieron, que era cercano a un 21%. Es una mejor oferta, pero no alcanza al 36% que quieren los docentes. Después, bueno, también vamos a hablar sobre un hecho de violencia transcurrido justamente en las escuelas. Estamos hablando de un profesor en Córdoba que no tuvo mejor idea que insultar y amenazar a un alumno, y por esas casualidades de la vida, otro alumno estaba grabando este hecho. Tenemos el video, lo vamos a pasar. La verdad que el insulto que recibe el alumno, no hay justificativo, no hay un móvil que vos digas, bueno, está bien el insulto. La verdad que uno siempre habla, de hecho todos hablamos de los paros docentes, del aumento de sueldos, y después pasa algo así y te hace replantearte muchas cosas sobre los profesores. También lo que uno tiene, lo que uno ha pasado como alumno, qué tipo de profesor ha tenido, y vivir una situación así no debe ser fácil. Ahora bien, uno está contento y feliz por no haberlas vivido, pero hay alumnos que la viven cotidianamente, y está bueno denunciarlo y hablarlo también. Bueno, por último, con lo que empecé hablando, el bloque de concejales, hablar sobre estas nuevas listas, que son bastantes, muy dispersas, que van a tener a Bahía Blanca en boca de todos, ya que hay muchas listas. Si bien los votos se van a repartir en algunas pocas, en las más conocidas, lo que son las listas chicas aquí en Bahía Blanca hay bastantes y van a estar repartidas, así que eso va a ser que sean unas duras elecciones para algunos candidatos. Y después, bueno, con la entrevista que hicimos a Raúl Ayude, que está por el Frente Nuevos Vientos,
que a su vez, bueno, lo va a contar en la entrevista, pero a su vez se unió con el Frente Vamos para poder participar en estas elecciones y nos va a contar acerca de todas las propuestas nuevas que tiene, algunas que ya venían y que las quieren implementar y por qué son una buena alternativa para elegir en caso de que no sepas bien cuál es tu opinión y tu decisión en las próximas elecciones y en caso de tenerlas quizá las pueda poner en dudas. Vamos a una breve pausa, ya volvemos con La Ciudad y Usted aquí en Canal 4. BBC se suma a la colecta para la escuela primaria número 33, capitán de navío Luis Maurete de Villa Harding Green. Necesitamos frazadas, ropa de abrigo y calzado para muchos chicos que aún hoy van a la escuela sin zapatillas. Podés acercarlas a las oficinas comerciales de BBC en San Martín 279. Tu voz presente en 24 bancas. Espacio de representación ciudadana. Honorable Consejo Deliberante. Bien, hemos vuelto aquí a La Ciudad y Usted. Estamos con Jere. Jere, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, muchas gracias por Contento esa pregunta. de hacer un nuevo programa. Contento de entrar a las casas de la gente, como decimos nosotros. Como nosotros lo solemos decir. Sí, contento también porque ganó Boca. Bueno. El torneo es de Boca, esto se puede decir ya. No hay le faltan numeritos, que no va a llegar tanto que se decía. Fui un convencido de que iba a ganar Boca el torneo desde que arrancó, siempre lo dije, hace un año, así que estoy contento también. Si hablamos de fútbol, yo estoy contento porque Olimpo aseguró la categoría, así que si algún jugador de Olimpo me está viendo, le mando saludos. Ya que son de Bahía, pueden estar viendo La Ciudad de Usted, ¿por qué no? Sí, puede ser. Bien, conflicto docente. Nuevo conflicto docente. Sí, ya no se sabe si decir nuevo conflicto o el mismo, porque sigue básicamente, y ya creo que la gente en la casa, inclusive muchos docentes deben estar cansados y deben haber tirado la toalla, desinteresados del tema. Duro eso. Sí, se viene debatiendo desde el principio de año, más cuántas veces lo hemos tratado en el programa,
que se comience a buscar una solución por parte del gobierno y de los maestros, que todavía estamos ya en mitad de año y todavía no se solucionó. Estamos, recordemos, desde el principio de año que no se comenzaron las clases, se dio ahí un conflicto y comenzaron las clases, pero siguen los disgustos con este salario, ¿no? Todavía se sigue discutiendo. Sí, así es. Los representantes de los maestros señalaron que recibieron del gobierno de María Eugenia Vidal una propuesta del 24% más un 3,4% en salario, Claro. por el salario perdido en el 2016. Sí, un pequeño aumento en cuanto a la oferta anterior, pero según los maestros sigue siendo insuficiente. Sí, a ver, 27% de aumento es muy poco, al 36% que pedían los maestros, ¿no? También, bueno, desde el gobierno se considera que le están pidiendo demasiado, ¿no? Pero ellos consideran que es poco lo que le dan. Es como un ida y vuelta y un tira y afloje a ver qué pasa con esta situación actual de los maestros, ¿no? Sí, se trata del primer acercamiento concreto en 14 reuniones y 144 días de conflicto que hay entre la administración de María Eugenia Vidal y los gremios del Frente de Unidad, que son SUTEBA, FEB, UDA, SADOP, AMET y UDOCBA. Sin duda, casi 200 días de conflictos. En esos días no hay clases, clases que están que son interrumpidas, sí. Horas de profesores que no van, que se quiere cambiar todo el sistema, que se quiere implementar el año que viene un sistema nuevo para la escolaridad. Sí. Y bueno, ese es otro tema de polémica, podríamos decir, ¿no? Porque lo que quieren hacer es, en una parte de ese proyecto decían de dejar de lado este tema de profesores táxicos, como se vive en este momento, ¿no? Que están poco tiempo con los alumnos y van recorriendo distintas escuelas, enseñando distintas materias, pero lo que pasa es que el motivo de por qué sucede esto es porque realmente con un solo cargo como maestro no le alcanza para sobrevivir, manteniendo una familia y todo eso. Y hay que ver, ponerle con este salario, hacer que un profesor tenga un solo cargo no va a poder ser. Lo de los profesores taxi no puede ir porque no le alcanza, básicamente. Hay que ver si se implementa este nuevo plan escolar, cómo van a remunerar a los maestros en un solo cargo, ¿no? Deberían modificar ese tema también, y además de la baja de cargos y de puestos de trabajo que va a haber al no dejar entrar otros profesores. Se hace con la intención de que los profesores tengan mayor contacto con los alumnos y puedan formar otro vínculo. Sí, igual, a ver, en eso, yo que lo tuve en el secundario que me egresé, el secundario 22 de Villamitre, habían profesores que eran interminables, digamos. Lo tenías en tercero, en cuarto, en quinto y quizá en sexto cambiaban. Entonces, habían algunos alumnos, yo llegué en cuarto año a esa secundaria, que los venían trayendo desde que empezaron el secundario a esos mismos profesores, y digamos que tenían alguna pica, y esa pica se veía durante todo el año, que el profesor hacía una diferencia, tampoco tanto, ¿no? Y quizás no lo hacía la diferencia, sino que los trataba bien y se entendía y los cuidaba y demás, pero creo que un solo profesor, pocos profesores para una institución, para una escuela, tampoco creo que sirva para el aprendizaje del alumno, porque ver siempre las mismas caras tampoco te enseña mucho, porque lo que el profesor le da a la enseñanza, a cómo lo explica, qué es lo que explica, ese toque personal, también a los alumnos enseña. Sí, además de todo lo que vemos, esto lo que proponen con este nuevo plan es que las escuelas puedan presentar un tipo de proyecto de a dónde quieren llegar con la educación que tienen, ¿no? Y lo que proyectan para el año que viene, o si es que se implementa, ¿no? Que tenga un sentido esta escuela, ¿no? Que llegue a algún lado con las demás materias, que también dicen que las deben cambiar porque los trabajos a futuro hay algunos que van a dejar de existir. Entonces lo que quieren hacer es preparar tanto personalmente como socialmente a los alumnos para que se puedan integrar en una sociedad a futuro y así poder conseguir un espacio laboral si es que ciertos trabajos recaen en estos últimos años, ¿no? Sí, porque muchos trabajos son con la computadora, por ejemplo, ¿no? De informática. Sí, un ejemplo, sí. Y
en eso está muy atrasado en lo que se enseñan. De hecho, bueno, la técnica Sara, lo que era el lenguaje técnico, que era código binario y demás, no se enseñaba todo eso, se enseñaba a usar Word, Paint, programas que en un momento eran bastante futuristas, hoy han quedado relegados por otros, y que te enseñen eso a un chico de 16, 15 años que va a tener 40 y va a encontrarse con una vida totalmente diferente, que lo tiene que aprender por fuera de la institución. Entonces, que está yendo a una escuela y no está aprendiendo lo que realmente debería aprender para enfrentar su vida. Sí. Igual lo vimos anteriormente, se puede poner el ejemplo fácilmente de las máquinas recortándole el empleo a obreros que trabajaban, y bueno, eso es lo que se teme que pase, por eso se quiere implementar este plan, nuevo proyecto escolar, para poder prevenir eso, ¿no? Igual, y otra cosa que tomaban también de la educación era por qué tantos jóvenes dejan la escuela secundaria. Quieren investigar el por qué cierto porcentaje de jóvenes abandona, no termina la escuela secundaria, ¿no? Y una parte de eso que se ve actualmente es que porque realmente hay ciertos jóvenes, ciertos casos que deben salir a buscarse la vida de forma temprana para ayudar a la familia, como vemos a los cartoneros que van recorriendo la ciudad, porque últimamente no les está alcanzando para sobrevivir, para alimentarse, para llevar el pan a la mesa, y prefieren comer, digamos, que terminar la escuela. Y eso es otra de las cosas que se busca solucionar, hay que ver cómo se implementa, ¿no? Porque la verdad que hay que plantearlo muy bien si es que se llega a querer un cambio radical en la forma de enseñar. Bien. Además, un caso también particular, que no es tan particular, parece que es así, que está suelto, pero no. Por ejemplo, los empleados de SIB, de Servicios Integrados Bahía Blanca, que la empresa cerró la persiana sin dar explicaciones, sin pagar sueldos adeudados que debían desde el año 2016, de noviembre, horas extras e indemnizaciones que van de 10, 15 años. Es decir, mucha plata que le debían a los trabajadores, que los trabajadores la ganaron en buena ley y que no le pagaron. Hoy los trabajadores no tienen trabajo, no tienen obra social, no tienen años de aporte, están en la calle. ¿Y qué están haciendo? Están reclamando. ¿Dónde están reclamando? Acampando acampando en las puertas de la oficina. A ver, esta empresa que está en todo el sur argentino, desde el sur de Buenos Aires, aquí en Bahía Blanca, hasta Tierra del Fuego, dejó sin trabajo a más de 600 personas. Esas personas, ¿qué hacen? No tienen nada para hacer, porque hoy, bueno, lo hablábamos con Ayude. ¿Qué hace una persona de 40 años para volver a recuperar un trabajo, ¿no? Si toda su vida estuvo trabajando ahí, por ahí otros sectores laborales no lo quieren tomar por la edad, porque requieren herramientas o opciones de trabajo que estas familias que tienen hijos y que se han quedado en la calle, ¿cómo educan a esos hijos? Si lo mandan a una escuela pública, porque es, como dijo Macri, en la que caen, los mandan a la escuela pública y no les enseñan las herramientas para el futuro de esos chicos. Estoy hablando de chicos de 10 años, quizás más chicos, o quizás inclusive de mi edad, que aún no han terminado el secundario. Y que no aprenden, inclusive a mí también, que el sistema educativo no me las ha enseñado. Que mucho de lo que he aprendido de informático o de computación fue autodidacta, porque he tenido la posibilidad en mi casa. Sí, por ahí otros no la tienen tampoco. Que otros no la tienen. Y que, ¿qué les pasa a esas familias? Que quedaron en la calle por un manejo imprevisto por la empresa, o sea, imprevisto por la gente que iba a ser la empresa, y que un gobierno que los está ayudando y que fomenta esto que fomenta estos hechos, no trayendo y juzgando al dueño de la empresa. Sí, recordemos que como habíamos charlado con una trabajadora, el dueño de la empresa se había ido a Brasil sin dar explicaciones, ¿no? Eso también es otro de los temas que vos decís, no lo puedo creer. Es que encima está todo relacionado. Porque, como te digo, esta familia se queda sin trabajo, no puede mandar a un buen colegio a su hijo. ¿Qué pasa a este hijo?
no tiene las herramientas, no aprende, no adquiere esas herramientas para su futuro, y ¿qué hace? Sigue recayendo en lo mismo, inclusive haciendo una nivelación hacia abajo, apuntando y yendo hacia abajo. Pero bueno, así es. Lo importante es que se está por acercar a un acuerdo entre los docentes y el gobierno. Esperemos que así sea. Esperemos que las clases sean como deben ser, cumpliendo horarios, días, basta de paros. Con un salario digno, además, ¿no? Que se solucione de una forma favoreciente al gobierno y que deje a los maestros parados de mala manera. Es verdad. Bueno, seguimos con lo que es el ámbito escolar, con lo que es la educación. Esta vez vamos a ir a Córdoba, que hubo un profesor que, bueno, la verdad que no tiene mucha alma de enseñar, digamos, de esa alma que tiene que tener, ¿no? Un poco un profesor. Sí, de paciencia sobre todo, porque acá en el caso supuestamente se comenta que era un alumno que no podía rendir parcial por no entregar trabajos prácticos, y ahí como que se picó, podríamos decir, entre el alumno y el profesor, porque el alumno obviamente lo increpaba porque no lo dejaba rendir, y le dice una frase, no recuerdo bien, ahora vamos a ver el video, le dice: ¿estás nervioso? Y ahí salta así: ¿cómo no voy a estar nervioso? Y bueno, pasa lo que pasó. Se va de boca. Se va, lo invita a pelear, digamos, afuera del aula, y bueno, y un chico estaba filmando y pudo grabar toda la situación. Vamos con el video. Te quiero recontra cara, trompada, pendejo del orto. Vení, vamos afuera, vení, vamos afuera. Vení, vamos afuera, vení, la reconcha de tu hermana, vení. Vení, vamos afuera. Te voy a aspirar afuera. Vos te vas a recagar, trompada. Hijo de ramil putas. Voy a estar azul, no puedo. Soy una azul. Te puedo asegurar que con la trayectoria de emoción no voy a permitir como vos me vas a tratar como voy a faltar. Sí, me venís a cuestionar todas las clases y no te pego porque estaba caliente. Ya te recontra cagado, trompada. Pelotudo de mierda. Te quiero recontra cara, trompada, pendejo del orto. Vení, vamos afuera, vení, vamos afuera. Vení, vamos afuera, vení, la reconcha de tu hermana, vení. Vení, vamos afuera. Te voy a aspirar afuera. Vos te vas a recagar, trompada. Hijo de ramil putas. Voy a estar azul, no puedo. Soy una azul. Te puedo asegurar que con la trayectoria de emoción no voy a permitir como vos me vas a tratar. Ahí estaba pasando el video entonces. El profesor, el docente, se llama Walter Walter Roberto López, es de la Universidad de Arquitectura de Belgrano, y se puede escuchar clarito los insultos que le dice al alumno, ¿no? Sí, hay que ver igual cómo fueron las causas, porque hay que ver los dos lados. El profesor todavía no llegó a excusarse supuestamente, pero ya lo habrían destituido del cargo por el momento. Pero bueno, como te decía, supuestamente era por esto, de no dejar rendir un parcial. ¿Cuántas veces nos habrá pasado a nosotros como estudiantes, no? Ese problema con los trabajos prácticos, con los benditos trabajos prácticos. Y bueno, esto la verdad que es increíble. Nunca nos ha pasado, por suerte, con un profesor así, que bueno, por suerte tienen la mayor de las paciencias con nosotros y con la mayoría de estudiantes. Y bueno, cuando surge un caso como este, se hace obviamente viral y se increpa al maestro, pero hay que ver cuáles fueron las causas. Sí, tampoco es un tema de paciencia, no paciencia. Porque, a ver, un alumno no te entrega los trabajos prácticos. Bueno, ¿qué se hace? Se desaprueba, listo. No hay por qué ir a ese enfrentamiento. Le decís: mirá, no me entregaste estos trabajos prácticos en fecha y tiempo, di una semana más, o no di ni una semana más, porque no tiene por qué dar una semana más, y te tengo que desaprobar, y listo. Sí, pero hay que ver qué le dice el alumno al maestro y cómo reacciona él, porque ahora yo supongo que algo le habrá dicho, venía anteriormente. No creo que una provocación, no creo que una provocación sea lo suficientemente provocadora, valga la redundancia, para que un profesor diga lo que dijo, ¿no? En el video más completo, que dura alrededor de 2 minutos, dice que hace como que 5 días le venía faltando al respeto, y hay que ver qué habrá pasado. Todavía no se esclareció bien el caso, pero... Claro, a ver, hay medidas para ir frenando estas situaciones. Si hace 5 días el alumno te está faltando el respeto, creo que al primer día ya haces un llamado de atención. Un llamado de atención, un acta,
lo que vaya siendo protocolar, que, si se quiere la palabra. Volvemos a verlo porque quiero escuchar exactamente lo que dice el profesor para tener noción de lo que pasa también en una universidad. Te quiero recontra cara, trompada, pendejo del orto. Vamos afuera, vení, vamos afuera ahora, vení. Vamos afuera, vení, la reconcha de tu hermana, vení, vamos afuera. Te voy a esperar afuera, vos te vas a recabar, trompada. Hijo de ramil putas. Voy a estar azul, soy la azul. Te puedo asegurar que con la trayectoria de emoción no voy a permitir como voy a faltar, sí. Me venís a cuestionar todas las clases y no te pego porque estamos adentro. Se te recontra acá, trompada. Pelotudo de mierda. Se escucha clarito, primero que lo insulta varias veces, insulta también a su madre y lo invita a pelear, sí, a pelear, sí, afuera, en la dice, esquina. Y no peleamos acá porque obviamente está dentro de una institución, pero le dice sí, afuera, una amenaza sí, bastante... Y a ver, más que claro, ¿no? Sí. ¿qué pasaría si lo destituyen? Seguramente le van a dar algún cargo más administrativo que no esté frente a chicos, que es lo que pasa en casos similares. ¿Qué pasa con ese profesor que pierde su trabajo o es reformado o que por lo menos está en boca de todos, está escrachado públicamente? ¿Qué pasa ahora con ese profesor y esa pica que tenía con el alumno? ¿Se puede llegar a agrandar? ¿Se puede llegar a...? No creo que pase a mayores, yo creo que ahora van a tomar acciones, no van a dejar que obviamente sigan estando en la misma universidad, supongo yo, porque se llega a encontrar... Y supongamos, a ver, no quiero ser pesimista, pero puede llegar a pasar algo peor. Y como te decís vos, hay que ser... hay que tener los recaudos, hay que tomar los recaudos desde la universidad. Antes de que pase a mayores, obviamente, claro. Sí. No evitar, digamos, que estén en contacto en la universidad, en el mismo espacio. Obviamente no puede seguir dando la materia. Supongo que el alumno, después de todo lo que le dijo, no querrá cursar más con él también, ¿no? Así que veremos que por el momento lo destituyeron. ¿Dejarías de estudiar por si te sucede algo similar? ¿Por el profesor, decís vos? Claro, de su materia por lo menos. Y yo, obviamente voy a hacer la denuncia correspondiente y buscar que tomen acciones en contra de él. No dejaría de estudiar, pero esa materia seguramente no la cursaría más. No cursarías más esa materia, ¿no? Quería saber tu opinión. Bien, gente, son las 3:57 en esta tarde aquí en la ciudad y usted. Síganos en Facebook, ya se los dije, por favor háganlo, ya pasamos los 200 seguidores y vamos por más. Bueno, tenemos que ir a una breve pausa, ya volvemos con más La Ciudad y Usted, que tenemos la actualidad de los candidatos, vamos a ir encima de eso porque se nos ha pasado un poco el programa y después vamos a ir con la entrevista a Raúl Ayude que por el Frente Vamos va a ser candidato, ya es candidato de hecho a las próximas elecciones a concejales. Ya volvemos. Ever been lonely? Ever felt out of place? Ever cried yourself to sleep at night, praying for descending grace? Ever danced alone in the moonlight, dancing like there's nobody there? The whole world looking on, but what do you care? Humaniversal. You and I. You and I. You and I.
Bien, seguimos aquí en la ciudad de Y Usted. Vamos a hacer un repaso de las listas que se han cerrado con los primeros candidatos. Vamos a ir viendo unas fotos porque, por ejemplo, el gobierno apuesta por el ministro de Educación Esteban Bullrich, que tendrá como principal contendiente a la expresidenta Cristina Kirchner. Por su parte, Ocaña, recientemente incorporada a Cambiemos, será la cabeza de diputados, y del oficialismo ya se sabía que el presidente del Consejo Deliberante, Nicolás Vitalini, buscaría renovar su banca liderando la lista de Cambiemos. En su parte, Massa, que va con Stolbizer en Un País, esta nueva lista, se inclinó por el ex gobernador Solá para el cargo de diputado. A nivel local tendrá dos listas, una ya anunciada y liderada por el concejal Martín Salaverry y otra anotada por la tarde, encabezada por el ex edil y funcionario Fabián Literas. El kirchnerismo impulsó una renovación de su vieja guardia de legisladores, con la mayoría de integrantes tapados en la nómina. El Frente Kirchnerista de Unidad Ciudadana presentó dos listas, una liderada por el periodista Carlos Quiroga y otra encabezada por el ex intendente Rodolfo López. Por su parte, Randazzo, quien peleará para ser senador, llevará al intendente Balí Bucha en primer lugar para diputado. En Bahía, la sorpresa la dio el legislador Marcelo Feliu, que será precandidato a concejal por cumplir. No sé ahí si fue tan sorpresa. Ya vamos a debatir un poco. Por su parte, el Frente para la Izquierda y de los Trabajadores, con Pitrola para senador va a ir, y Del Caño como principal carta para esta elección, buscando entrar como diputado, intentará renovar la banca bonaerense. Aquí en Bahía Blanca irá Néstor Conte para poder afianzar y ganar una banca en el Consejo Deliberante. Así es, la lista es un poco por lo que vamos a ir en los próximos programas. Digo que no fue tan sorpresa Marcelo Feliu como concejal, ya se venía viendo esa posibilidad. Sí, también se veía, bueno, últimamente tuvo algunos roces, ¿no? Porque antes formaba parte del Frente para la Victoria, digamos, y bueno, y se vio que se dividió y bueno, decidió seguir con el justicialismo, pero ya no asociado con Cristina Kirchner sería. Así es. Que bueno, se separó también Randazzo, hay mucha tela para cortar, de hecho deberíamos destinar por lo menos un programa entero a hablar, inclusive hacer entrevistas y notas con especialistas más propiamente de la política. Vamos a ver la entrevista, primero una pequeña presentación con el precandidato concejal Raúl Ayude, que la hizo Jeremías. Rápido, en una línea, contame cómo lo viste a eso, Jere. Y la verdad es que fue una opinión diferente en cuanto a todos los partidos grandes que se ven, ¿no? La verdad que bueno, ahora lo van a poder escuchar también ustedes, ideas que generalmente no se debaten entre los partidos grandes, apoyando más a los trabajadores y a los ciudadanos bahienses y bueno, queriendo tomar medidas en favor a ellos, ¿no? Bien. Raúl Ayude, entonces vamos a ver lo que nos brindó y nos abrió las puertas de su casa. Nosotros ya nos despedimos, un gusto estar aquí. Vamos con la nota entonces. Jere, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias a vos también. Y gracias a todos ustedes por dejarnos entrar a su casa. Síganos en Facebook, La Ciudad de Usted. Su nombre completo es Edgardo Raúl Ayude. Nació el 16 de julio de 1968. En la República Argentina se vivía una dictadura cívica-militar liderada por Onganía. Se define como un apasionado por lo político y lo social. Es profesor de psicopedagogía, de filosofía y de ciencias de la educación. Le gusta el flaco Spinetta y el fútbol. Jugó de lateral derecho y dice que es muy rústico. Bueno, muchachos, paremos la pelota, tampoco tanto. Volvamos a su vida profesional. Participó del bloque Integración Ciudadana y fue concejal en 2 periodos, desde el año 2009 hasta el 2011 y desde el 2011 hasta el 2015. Se presenta para las próximas elecciones en el Frente Vamos, siendo el primero en la lista y está acompañado por Ornella Escarano y Ayelén Bruegno. Presentamos en el programa el día de hoy al precandidato para concejal de Bahía Blanca, Raúl Ayude. Bueno, Raúl, se vienen las elecciones. ¿Cómo te estás preparando con tu partido para lo que se viene? Bien, contentos, tratando de contactar con el vecino, de que esa alegría también se transmita y ese entusiasmo de que las cosas se pueden cambiar, de que podemos vivir mejor, de que hay muchas posibilidades en Bahía para hacer las cosas distintas a lo que se vienen haciendo ahora, ¿no? ¿Cuál dirías que es el fuerte de tu frente para decirle a los ciudadanos bahienses esta puede ser una solución a los problemas que se ven en la sociedad bahiense en estos días?
Nosotros creemos firmemente que las soluciones surgen de toda la comunidad, o sea, de hacerlas juntos, de hacerlas entre todos los vecinos. Por eso lo que pensamos es que hay que pensar la ciudad desde los barrios, desde la gente de a pie, desde el que labura, del estudiante, del jubilado, del que está buscando laburo y no tiene, de la mamá que está en la casa, de la persona que sale a laburar todos los días. Creemos que es desde ahí de donde surgen las soluciones y lo que hay que hacer es generar esos espacios para que cada una de las delegaciones tenga esos espacios de debate a través de los clubes, las iglesias, la sociedad de fomento, las escuelas, los jardines, y que en ese encuentro surjan las propuestas y las necesidades. Creemos que la clase política o aquellos que ocurran un cargo como funcionarios lo que tienen que estar es al servicio de la comunidad, y en ese sentido es importante generar resoluciones así, ¿no? Hay muchas posibilidades en Bahía y no puede ser que en una ciudad como la nuestra, que pasa tanta cantidad de dinero, tenga el segundo índice de desocupación, o que haya la cantidad de calles que hay de tierra o sin consolidar, o barrios humildes que cada vez crecen más, cuando no están las condiciones para que eso no sea así. Claro. ¿Vos dirías que el gobierno actual no se estaría haciendo cargo de todas estas situaciones que suceden y derivan el dinero a otro lado, como por ejemplo bicisendas o remodelar el paseo de las esculturas, y eso no debería ser así? Y en el caso de con tus compañeros, ¿con quién te estás preparando para lo que se viene? Mira, la lista nuestra, a mí me toca encabezar a concejales. El grupo nuestro está integrado por Cardumen, por Patria Grande, por La Dignidad y por Nuevos Vientos. Yo encabezo la lista de concejales. Ornella Escarano es la segunda candidata, Adrián Bleque es el tercer candidato y Ayelen Brueno es la cuarta candidata. Como consejeros escolares va Juan Soria y María Elena Gallardo, y como candidato a diputado provincial va Pablo Serafini. Somos un grupo de laburo donde hay muchos jóvenes y también vemos algunos que no somos tan jóvenes, pero que hay muchas ganas de proponer, de discutir y de hacer propuestas como para que la ciudad mejore. Vos hablas de propuestas, ¿cuáles son las propuestas que vos decís? Bueno, algo de lo que te decía recién es esencial. A nosotros nos parece que hay que descentralizar la municipalidad y que eso tiene que ver con las delegaciones, que las delegaciones no tienen que tener personas sin preparación o que representen al intendente, sino que tienen que ser representantes de los vecinos. Creemos que tiene que haber una articulación fuerte entre salud, educación, desarrollo social, que el dinero de infraestructura tiene que ser invertido de forma más transparente y más clara. Otra vez estamos viendo cómo se falta el microcentro, cosa que por ahí es necesaria, pero que cada 2 años se vuelven a faltar las mismas calles. Y después hay otros lugares que están inaccesibles. Nosotros entendemos también que es necesario que en el caso del fondo educativo las inversiones que se van haciendo y lo que se planifica se haga de manera más ágil y más transparente, así que tenemos propuestas sobre eso también. Creemos que en el área de acompañamiento y de protección de los derechos de los adolescentes hay una gran experiencia como es el tema de los envión, pero que necesitarían revitalizarse y tener mucho más infraestructura. Entendemos que hay muchas áreas de deportes que deberían estar incluidas en barrios. Hay barrios enteros que no tienen un espacio cerrado como para hacer días como estos, actividades públicas. Entonces esas cosas son cosas que se podrían hacer, planificar y articular, que son totalmente realizables desde lo municipal o gestionables a nivel provincial y nacional y que creemos que al día de hoy no se están haciendo. Vos hablabas de crear delegaciones, pero uno como ciudadano ve que la gente se preocupa demasiado poco por la política, digamos, y por las situaciones de la ciudad. ¿Cómo crees que los ciudadanos deben participar en esas delegaciones si en realidad no se preocupan ni se informan? Por ejemplo, hoy salimos a hacer entrevistas a la calle y no sabían quiénes se presentaban como concejales, decían que no les interesaba la política. ¿Cómo hacemos vos como concejal, si es que ganás, o nosotros como ciudadanos, para hacer que a la gente le importe eso, ¿no? A la gente está muy superada por su cotidianeidad. O sea, si cuando vos te llegan boletas como están llegando del gas ahora con niveles inmensos, cuando hay inseguridad sobre tu trabajo, cuando no te aumentaron como aumentó la comida, entonces la guita cada vez te dura menos o te alcanza menos, tus preocupaciones son más básicas. Entonces es lógico que vos te encierres en tu situación. Y por otro lado, con políticos que te prometen cosas que después no cumplen. A mí me preocupa no que no sepan quiénes son los candidatos, sino que no sepan a quiénes tienen ahora contratados para trabajar de concejales. Si vos tenés 24 concejales y salís a preguntar a quiénes conocen y a quiénes no, o ustedes como periodistas, quiénes les dan nota y quiénes hablan de proyectos y quiénes no, es un número muy chico. Y por otro lado, con un nivel de compromiso, ser concejal es un honor. Entonces, en cierta manera, vos lo que deberías hacer sería
estar full time, contestar todo, ir a todas las reuniones de barrio, acompañar a las personas que se quedaron sin laburo, como los compañeros ahora de servicios integrados, o lo que pasó con Vito, o lo que pasa en tantos lugares donde la gente se está quedando sin laburo. Pero la gente participa cuando es efectiva la participación. Si en cada delegación, en lugar de repartirse 1,5 millones de pesos, como se compite ahora a través de elecciones, como sucedió estos fines de semana pasados, lo que se hiciera fue priorizar los 100 millones de pesos que se van a gastar en el año en cada una de las delegaciones, el vecino diría, che, mirá, yo quiero cordón cuneta acá, o che, ¿por qué no mejoramos las luminarias? O che, mejoremos la plaza, o che, esta calle tiene que estar consolidada porque yo no puedo llevar a los pibes al jardín del barro que hay. Esas situaciones, si fueran efectivas, si fueran ágiles, el vecino participa. Porque no participa directamente, participa a través de su iglesia, de su sociedad de fomento, del club. Porque ahí va su hijo, porque ahí va su hija, porque ahí trabaja la mujer o el varón, o porque juegan al fútbol, o porque hacen algún deporte. O sea, la gente vive en su barrio, pero para salir de su casa, lo comunitario, lo público, tiene que tener otra revalorización. Nosotros entendemos que este gobierno está lejos de la gente en ese sentido, y que muchas de las cosas que pasan en el barrio le son ajenas al delegado, y parece que hay que ir a buscarlos al centro, o hay que ir a verlo. No puede ser que se rompa cualquier cosa en un barrio, o haya un problema con la unidad sanitaria, y haya que ir a ver al intendente. Para eso hay otra cantidad de funcionarios que tienen que cumplir ese rol y que en nuestra manera de ver al día de hoy no lo están cumpliendo. ¿Y cómo crees que influyen los medios en todo esto? Tanto en lo de no reconocer los concejales porque se muestran algunos más que otros, y en los problemas que no se muestran y la gente no se entera para poder resolverlos. Los medios es cierto que han sufrido un proceso de concentración y que están muy influenciados por la pauta económica con la cual se pueden manejar o no. Y la pauta estatal es una pauta importante, y la que no es una pauta estatal es de empresas que están manejadas más o menos de forma conjunta. Entonces, creo que la anulación de la ley de medios, como de hecho está sucediendo, lo que hace es romper algo que buscaba ese objetivo, que era que hubiera producciones locales, que los cables, que las estructuras de los canales tuvieran que producir programas y generar propuestas y discutir ideas. Hay intereses económicos. Nosotros entendemos que esos intereses económicos son los que terminan diciendo cuál es el destino del puerto, qué rutas se arreglan, dónde se invierte. Nosotros entendemos que esos intereses son intereses justos y lógicos para determinado sector. Lo complicado es el interés público, que tiene que ser construido entre toda la comunidad y que si no está organizado te llevan puestos esos intereses. Entonces, los medios de comunicación actúan en función de eso. No es que son... los periodistas cumplen un rol, pero esencialmente son trabajadores y depende de quienes los contraten para decir determinadas cosas o no decir determinadas cosas. Nosotros no nos podemos quejar, nosotros los medios nos tratan bien, nos acompañan, excepto un par con el cual tenemos alguna limitación ideológica por cuestiones más o menos lógicas. Después el resto nos cubren bien. Y es nuestro laburo tratar de llegar y comunicarnos, y hay medios alternativos. Pero es cierto que ojalá hubiera más programas locales, más cantidad de periodistas bien pagos y que tuvieran distintos perfiles de comunicación, que pudieran hacer cosas distintas, porque en la diversidad es donde uno conoce a las minorías y es la forma en la cual uno respeta en una ciudad tan compleja, una sociedad tan compleja como hasta ahora, lo que sucede. Hoy hablábamos del tema de desocupados, desempleados, y tocaste el tema de Civi Vito. ¿Cuál sería una posible solución actual? Porque realmente el municipio no se está haciendo cargo. Vos, si fuese concejal en este momento, o si en el momento que ganás sigue estando el problema, ¿cómo buscarías la solución a ese inconveniente? A mí me da la sensación de que el problema va a seguir porque el capitalismo avanza y cada vez se busca más rendimiento económico con menos gastos. Y se entiende, de hecho el discurso de Macri es ese, que el trabajador es un costo laboral. Entonces se discute las funciones de la RT, se discuten los derechos laborales, se alienta a despedir gente. Nosotros creemos que el Estado, cuando se sienta con alguna de las empresas, no tiene que armar festivales de música clásica o plantar árboles o cambiar por calles asfaltadas. Lo que tiene que sentarse con esas empresas y es decirle, mira, en base a tus balances vos ganaste 3.000 millones, 4.000 millones, 5.000 millones. Sí, bueno, yo necesito que generes empleo. Yo necesito que la ciudad donde vos estás dejando el pasivo ambiental, la ciudad donde consumís el agua, donde consumís el gas, reciba el empleo para que tengan empleo justo, en condiciones, o sea, terminar con la precarización, terminar con el empleo negro. La ciudad nuestra, con la cantidad de dinero que pasa por el puerto, que pasa por las empresas, por la estructura financiera, no puede ser que tenga el segundo índice de desempleo. Partes son, nosotros tenemos mercado de frutos y de hortalizas. Acá se le podría agregar valor preparando dulces o preparando algún tipo de alimentación elaborada y venderlo a través de las cadenas de supermercados. Nosotros tenemos la cooperativa acá que tiene influencia a nivel nacional.
y que tranquilamente si una de las góndolas estuviera destinada a productos locales y a microemprendimientos, quizás en uno podría haber 20 familias, en el otro 30 familias, en el otro 50 familias. Ahora, la gente se las rebusca, tiene iniciativa. Fíjate las ferias, fíjate la gente que vende rosquitas. El tema de eso es cómo el Estado alienta o acompaña eso o habla en este discurso neoliberal de emprendedores, de tipos que son ingeniosos, se inventan la rueda y se salvan solos. No, esta solución tiene que ser colectiva y el Estado tiene que tener un rol activo fuerte. Claro, lo que vos decís es que el Estado, por lo que vemos, se pone más del lado de las empresas antes de que los verdaderos trabajadores que salen a buscarse la vida, y eso no debe ser así. A ver, que el Estado está en función de las empresas se ve claramente. Festejan y anuncian. A ver, el último 11 de abril se hizo dentro de una carpa cerrada en la FISA. La gobernadora vino a una actividad de la prensa en función de emprendimientos privados y no visitó un lugar público. Las inversiones que se hacen respecto al agua o a las rutas o a la electricidad están pensados para que las empresas tengan mejores condiciones de producción. Pero esas mejores condiciones de producción no significan empleo digno, ni significan más cantidad de empleo. Acá vino Harry Burton a invertir 25 millones de dólares en función de lo que va a ser Vaca Muerta. Generó 7 puestos de empleo. Entonces, quiere decir que cada vez necesitas más cantidad de millones de dólares para que tenga más ganancia la empresa, pero se genera menos laburo digno. Ese tema es una cosa que hay que verlo con claridad. Entonces, no me hables de crecimiento si la gente no puede vivir mejor. El crecimiento es de la multinacional o del que maneja el dinero, pero no del tipo de a pie que en el fondo lo que quiere es que su hijo cuando terminó de estudiar tenga laburo, o que si te quedaste sin laburo a los 40 años, ¿qué hace? Entonces, esas cosas cotidianas yo creo que son las que tiene que pensar el bahiense en el momento de votar. No podemos votar gente que no sea sensible a eso, ni creerle el discurso al capital de que no, mirá, si yo gano en lugar de 3.000 millones, 3.500, vos vas a estar mejor. No, el que va a estar mejor va a ser vos y tu socio y los dueños de la empresa. Yo lo que necesito es que mi hijo tenga laburo, yo seguir teniendo laburo hasta el día que me jubile y que lo que gane me sirva como para vivir con dignidad. Y eso a la hora de votar, ¿cómo se ve influenciado en los bahienses? Porque vemos últimamente que hay gente que no quiere que vuelva a los gobiernos anteriores por los casos que se ven en los medios de corrupción, o no quiere que siga este gobierno porque la verdad creyeron en un momento y ahora no creen más. ¿Cómo ves que va a ser influenciado eso en los votos? Ojalá a medida que la democracia va pasando y en función... Lo que pasa es que vos planteaste algo antes también que es interesante. Hay un descrédito de la política, pero la única forma de cambiar esto es la política. Entonces, es como si vos tenés un contador y no lo controlás. Controlalo, si te está manejando la plata tuya. Controlalo. Entonces, la política siempre va a elegir a los candidatos. En algún momento vos tenés que sentarte y tratar de elegir el mejor. Y si ese que elegiste te traicionó, no lo votes más. Pero en ese ejercicio de discutir el modelo de ciudad, de ver qué es lo que vos pensás, es como que se va construyendo. Ojalá aprendamos a votar y no sigamos teniendo delincuentes que en determinado momento cantamos que se vayan todos y los insultamos y después los terminamos eligiendo por mayoría. Pero eso lo tiene que aprender la comunidad y es un ejercicio. Yo creo que hay que respetar el voto de la gente. A mí me parece que cuando a vos te votan o no te votan, te están diciendo algo. Entonces, cuando no te votan, lo que vos tenés que decir es, bueno, ¿en qué no estoy contactando o en qué me estoy equivocando o por qué esto no repercute? Y corregir, analizar. Sobre las cosas que estás convencido, seguís. Porque en el fondo hay cosas en las cuales uno cree que por ahí es minoría y va a seguir siendo minoría porque está diciendo algo que los grandes medios o que las grandes estructuras económicas niegan y manipulan. Pero yo creo en la gente, no creo que la gente sea tonta. Yo creo que la gente hace lo que puede con las condiciones que tiene. Y en función de eso lo que hay que hacer es discutir, educar, debatir, proponer para generar alternativas. Pero no tenemos que bajar los brazos nunca. Bueno, contanos un poco cómo sería tu modelo de ciudad, ¿no? Bueno, la idea es que el modelo de ciudad no tiene que ser del candidato o de un grupo político, sino que tiene que surgir del consenso. Esto que planteaba yo de las delegaciones y de los colegios de profesionales, las universidades. Acá hay muchísimo conocimiento. Nos pasó con el tema de cuando discutimos el dragado Acerri, que la gente de la universidad nos decía no, es un macanón, y los geólogos nos decían no, es un macanón, y los empresarios decían no, pero eso va a traer empleo a Bahía, y en el fondo decía sí, pero el empleo que trae va a traer tal daño. Entonces, en esa discusión, en ese capital humano que hay, esa cantidad de experiencia, de conocimiento que hay, a veces no se articula con lo público. Nosotros deberíamos, ahora estar acá, y después va a estar otro, y después va a estar otro, después va a estar otro. Probablemente estemos nosotros, pero bueno, no quiero anticipar nada. Vos lo que haces es continuar determinadas políticas. O sea, el mantenimiento de las calles de tierra tiene que ser una política pública que se sostenga independientemente que cambie el delegado o el gobierno. Esto se hace así. Se priorizan tales calles, esto tiene que ver con que se administra así una máquina.
Esas situaciones de cómo se construye, de cómo se va armando en la comunidad, tiene que ser una construcción colectiva. Entonces vos tenés que decir, bueno, mira, vamos a lotear tal sector de la ciudad, vamos a tener tal perfil de ciudad. Y eso tiene que ser no es un modelo individual, sino que es colectivo. Y es indudable que el empresariado, que el gran capital tiene perfiles para imponerle a la ciudad desde sus intereses, pero lo público tiene que estar resguardado desde el conocimiento, desde los acuerdos comunitarios. Y esto que planteábamos antes, decir, bueno, hay mucha cantidad de votantes. Esa cantidad de votantes son las que tienen que defender sus intereses, las que no tienen que comprar los espejitos de colores del tipo que te vende la publicidad, sino que lo que tiene que hacer es defender lo que de ese futuro de sus hijos y su propio futuro. Y en eso tiene que estar despierto, tiene que estar organizado, tiene que estar tratando de encontrarle la punta al ovillo y cómo resolver ese modelo de ciudad que sea más inclusivo, que sea más democrático, que sea participativo, que sea equitativo, donde todos puedan acceder, ¿no? ¿Y el tema del camino en Apostá, cómo lo tratarían? Bueno, la vez pasada hablábamos del tema del arroyo en Apostá, haciendo la diferencia que hay entre el sector norte de la ciudad, donde está el Paseo de la Mujer, el Paseo de las Esculturas, y el sector sur de Villa Rosario y Villa Esperanza. Y 5 de abril, y la parte de Thompson, y cómo sigue hasta la desembocadura. Y ahí se ve claramente cómo hay una diferencia del norte y el sur. Nosotros hablamos de derecho de la ciudad y nos parece que en ese sentido todos los bahienses que pagan sus impuestos, que viven en la misma ciudad, que tienen el mismo gobierno, tienen que tener el mismo acceso o el mismo tratamiento de dignidad. Nos parece muy bien, este gobierno gestionó dinero nacional para limpiar el Apostá, pero bueno, toda esa inversión que hay que hacer en función de mejorar y de que también sea un paseo digno, que está bueno que inviertan en el Parque de Mayo, como se invirtió durante tantos años, pero el Parque Independencia, el Parque Ilia, tienen que tener ese mismo tratamiento y esa misma dignidad, porque es muchísima la gente que va al Parque Independencia y se encuentra con las ruinas del zoológico, se encuentra con calles que están rotas, con falta de infraestructura para la cantidad de gente que va, el tema baños, el tema limpieza, el tema de servicios alrededor de eso, de espacios que sean lindos, que sean cuidados. Nos comentaban a nosotros que los 100 años del Parque de Independencia, que el Parque de Independencia se armó a los 100 años de la Independencia, y que tenía ese proyecto, que tenía ese planteo de tener árboles de todas las especies, que tenía el zoológico como uno de los elementos. Ahí funciona el hípico, funciona la feria del Parque Independencia, donde 160, 170 familias todos los fines de semana buscan su sustento a través de la venta de ropa y de otros elementos. Tenés muchos emprendimientos, como está el botánico, está la gente de Duba que está funcionando, están las colonias. Es un lugar para todo el sector de las villas y el sector que tiene que ser un parque revalorizado. Nosotros entendemos que en ese sentido tiene que haber equidad, tiene que haber que todos los bahienses tienen que tener acceso a lugares lindos, dignos, y que no siempre se tiene que invertir en el sector norte, como ahora se está refaltando el centro, o como se piensa en invertir dinero en función de determinado sector, sino que eso tiene que ser democratizado y tiene que acceder a todos. Claro, además porque Bahía Blanca, según estudios, tiene uno de los índices menores de espacios verdes en cuanto a cantidad de personas, además de que los espacios verdes que tiene están bastante maltratados y sobre todo a la noche son lugares peligrosos. Y eso me lleva al tema inseguridad, que se está sintiendo mucho en Argentina, en Bahía. ¿Cómo se trataría eso? Bueno, ahí hay dos aspectos. Un aspecto es el aspecto a mediano y largo plazo. Nosotros creemos que una de las raíces de la inseguridad tiene que ver con la injusticia y la inequidad. Nosotros creemos que cuando hay gente que puede vivir de determinada manera y una mayoría no puede llegar ni a condiciones mínimas de vida, esa injusticia genera un caldo de cultivo, por decirlo de alguna manera, para marginalidad, para inseguridad. Eso es un camino lento que tiene que ver con el mejoramiento de los barrios, con la presencia del Estado, con el acceso a educación, a salud, a vivienda. Y por otro lado hay algo que tiene que ver con la calidad de vida inmediata, con lo que se puede hacer en el momento. Nosotros entendemos que hay cierta reforma que se está haciendo en la policía que es importante, porque la policía a veces es parte del problema más que parte de la solución, que tiene que ver también con cierto funcionamiento de la justicia. Nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo, con el tema de seguridad que tiene que ver con la unidad penal. Alrededor de 500 personas son las que están, la mayoría son vecinos bahienses. Y la gran mayoría están por delitos menores, por decirlo de alguna manera, no es que no delitos contra la vida, sino contra la propiedad. Y están en un periodo de 3 años, 5 años detenidos. Ese tiempo tiene que ser un tiempo de reinserción, de reeducación.
Si las condiciones que te llevaron a delinquir tienen que desarmarse en ese periodo, tanto desde lo personal como desde lo comunitario. Entonces nosotros lo que propusimos es una mesa de trabajo conjunto en el cual los distintos actores, Patronato Liberado, la justicia, el desarrollo social de la municipalidad, de nación, de provincia, la misma unidad penitenciaria, articulemos políticas también con esto que yo te planteaba de tener continuidad. Bueno, si está detenido Juan y Juan tiene 23 años y va a salir con 28 años, bueno, entró sin oficio, sale con un oficio, entró sin el secundario terminado, salió con el secundario terminado, lo está esperando la familia y tiene un lugar donde vivir, o la familia se fue a otra ciudad y en el fondo él se quedó sin sus hijos y su señora. Cuando salga, ¿va a tener elementos como para conseguir laburo o va a quedar estigmatizado y marginado y en el fondo en lugar de recuperar un ciudadano lo que vamos a hacer es sellar un destino definitivo de que esa persona solamente va a poder delinquir? Y ahora entró 5 y resulta que después va a entrar otros 3 años o va a cometer un delito mayor. Parte de eso tiene que ser una preocupación de la comunidad porque son sus ciudadanos, ¿no? ¿Qué mensaje le dejarías a la ciudadanía bahiense de cara a las próximas elecciones, ¿no? Que aprovechen el espacio de debate, que está bueno que se acerquen, que discutan, que vean qué candidato lo convence más, que vea quién representa más sus intereses, quién les da más espacio para participar, para escuchar, para pensar el futuro de sus hijos, el futuro medioambiental, políticas de género que sean específicas en este momento en el cual estamos tan preocupados por la violencia y por el nivel de inclusión y el respeto hacia los derechos de la mujer. Esos elementos son elementos centrales como para pensar a quién conviene votar. Que vea los currículum o los prontuarios, que eso también es importante, ver dónde estuvo la gente antes, qué hizo. Es un tiempito, pero es un tiempito que va a tener que ver con los futuros 4 años de las personas que elijan. Está bueno si meten en el Consejo Deliberante personas que se preocupen y que si las conocen sepan cómo comunicarse con ellos a través del teléfono o de Facebook o ir a visitarlos a la casa y exigirles o pedirles o plantearles cuáles son sus problemas. Lo público es lo más importante que tiene una comunidad, es lo común, es lo compartido. Entonces, en ese sentido es un momento para repensar y para discutir. Nosotros nos ofrecemos para encontrarnos, para discutir, vamos a la casa que sea, nos reunimos con quien sea, estamos a disposición porque es nuestra idea de cómo hacer política y ojalá nos acompañen porque realmente tenemos muchas ganas de hacer cosas. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a tu casa y esta entrevista. No, gracias a ustedes por el espacio, porque siempre, para todas las que somos fuerzas chicas, es muy importante el espacio que nos den como para compartir y para que nos vean, así que la difusión que nos hacen ustedes a través de su programa es importante. Gracias.